Cusco es una tierra repleta de costumbres y manifestaciones culturales de diversa índole. Por ejemplo, sus danzas, sus festividades, artesanías, fiestas religiosas, gastronomía o la misma lengua quechua, herencia de sus antepasados incas. Cada rincón de su territorio tiene algo que mostrar al visitante. Es por eso que además del Machu Picchu, el Cusco es uno de los atractivos turísticos más visitados de Perú. El departamento de Cusco está ubicado en la región sur-oriental de Perú. Comprende zonas andinas y parte de la selva alta. Limita al norte con Ucayali, al sur con Arequipa y Pino, y al este con Madre de Dios y Pino, y al oeste con Arequipa, Apurímac, Ayacucho y Junín. Cusco, luego más de 500 años después de la década incaica, mantiene muchas de las tradiciones heredadas por sus antepasados. El principal legado cultural que dejaron los incas a los cusqueños es el idioma, el quechua. Sigue siendo hablado por la mayoría de los habitantes del Cusco como su lengua materna y sigue siendo la principal lengua. Los cusqueños también heredaron el sistema de alimentación de los incas. Por ejemplo, aún utilizan la técnica de deshidratación de la carne y la papa. Además, conservan vigentes el uso de las plantas y las hierbas para curar sus malestares cotidianos. Una de las fiestas incas que han sobrevivido al paso del tiempo es el Inti Raymi, fiesta del sol. Esta ceremonia realizada por los incas en honor al sol desde 1535. Durante la época colonial, los españoles impusieron el cristianismo con una fuerza e incluso con violencia. Hoy Cusco es uno de los pueblos más religiosos del Perú. Existen muchas tradiciones cristianas practicadas con fervor en la antigua capital incaica. La festividad al Señor de los Temblores es celebrada con mucha fe desde 1650. Cuando un terremoto destruyó la ciudad, los pobladores sacaron a procesión la imagen de este Cristo crucificado de tez morena, con el fin de aplacar los fuertes movimientos. Además del cristianismo y la época colonial, dejó al Cusco la lengua española, la pintura, escultura, la arquitectura, la gastronomía. Hoy el folclore en Cusco es principalmente una combinación de la tradición incaica con la colonial. Cusco en su modernidad también posee un folclore de carácter propio, que no fueron tomados de la tradición inca ni de la colonial. Algunas de las manifestaciones culturales modernas más populares son los carnavales, la música y las danzas. Los carnavales cusqueños fueron una tradición traída por los españoles, pero tomó sus propias características a través de los años. Hoy es celebrado con baile, música y algarabía. Es costumbre que los hombres y las mujeres jueguen con el agua durante los carnavales. La música cusqueña tiene sus raíces en la época inca y colonial, sin embargo adquirió sus características propias con el pasar del tiempo. Hoy el género musical más propagado es el guayano. Los instrumentos más utilizados son la guitarra, el charango, la zampoña y la quena. La mayoría de las danzas del Cusco tienen un origen colonial. Cusco es el departamento de Perú con más danzas. La mayoría de festividades tradicionales incluyen coreografías de danzas que son del agrado a la población. La mayoría de danzas se practican desde la época republicana y representan escenas de la época colonial e incluso de la época inca. Las vestimentas son representativas de cada región de Cusco. Además, se utiliza la música como instrumentos tradicionales. La mayoría de las danzas se realizan en honor a las vírgenes y santos de cada pueblo. El baile y coreografía pueden durar varias horas e incluso días. Turismo en Cusco. Cusco no solamente es conocido por aquellas reliquias y arquitecturas que dejaron los incas, sino también por aquellos que pasaron en el tiempo colonial. Por ejemplo, en el barrio de San Blas se puede observar un templo colonial muy conocido. Se encuentran talleres de más alto renombre de artesanos cusqueños y tiendas de artesanía. Por otro lado, Sacsayhuamán
La fortaleza es una de las construcciones más asombrosas que hicieron los incas. El conjunto arqueológico de Sacsayhuamán está además conformado por varios recintos incaicos que se mantienen hasta el día de hoy. Por otro lado, Pisac es uno de los pueblos más pintorescos del Valle Sagrado de los Incas. En el mercado artesanal se pueden comprar todo tipo de artesanías como polos, calzado y joyas. En el alto de la montaña se podrá encontrar construcciones incas que hacen de este sitio arqueológico bastante importante e interesante, como por ejemplo el Templo del Sol. Otro lugar muy conocido por su arqueología y arquitectura inca es Ollantaytambo. Cuenta con su propio recinto inca en su pueblo, que también es un deleite. Sus casas y sus calles conservan su original estructura inca. Otro lugar muy turístico y muy de moda en Cusco es la montaña de los 7 colores, también conocida como Vinicunca. Esta montaña, que se descubrió en los últimos años tras el del cielo, dejó al descubierto una belleza de sus minerales multicolores que ha sido muy importante para la zona y la industria turística. Muchas personas se acercan a andar en caballo, conocer alpacas y también tomarse muchas fotografías. Por último, Machu Picchu. Machu Picchu es una parada obligatoria para cualquier persona que visita Cusco, ya que esta ciudad no sería considerada lo mismo sin Machu Picchu. La ciudad inca se alza imponente entre la cordillera de los Andes y la ceja de la selva amazónica. Es considerada una de las máximas obras del hombre y en 2007 fue elegida una maravilla del mundo moderno, lo que atrae a los visitantes en la belleza natural que rodea Machu Picchu, así como sus misteriosas construcciones de piedra bien conservadas hasta la fecha. Gastronomía de Cusco. Cusco, al igual que la mayoría de las regiones andinas de Perú, ofrece deliciosos platos típicos con papa, maíz, habas, chuño, quinoa y más. Sobresalen el chiriucho, que es un plato que presenta el cuy, la gallina, el queso, el chorizo y la tortilla de maíz. Se cree que este platillo representa cada rincón del imperio inca. Por otro lado, el timpu es un plato también muy típico en Cusco y la región andina de Perú, a base de verduras y carnes hervidas. En este platillo se presenta la carne de res, el cordero, las zanahorias, moralla, maíz peruano y más. El capchi de habas, como su nombre lo dice, está basado en una legumbre que se llama haba. Este plato, traído por los españoles, cuya característica principal es la abundante fibra que contiene. Es un plato muy económico y muy utilizado en los habitantes de Cusco. Por otro lado, el chuño cola, que también es un plato muy característico de Cusco desde tiempos incaicos. Se trata de un caldo picante cuyo ingrediente principal es el chuño. Artesanías en Cusco. Cusco es una tierra de artesanos y lo ha sido durante toda su historia. Desde mucho tiempo se han presentado manifestaciones artesanas que se ven hasta en la actualidad. La textilería en Cusco, por ejemplo, es la más representativa. Se utiliza productos de la naturaleza como la lana de alpaca y el teñido natural de prendas. Se producen ponchos, chullos, chalinas y mantas, entre otros. La cerámica en Cusco, por otro lado, tiene que ver con la tradición inca. Figuras geométricas, zoomorfas y antropomorfas. La joyería se produce también con plata y a veces con oro. Los motivos de la producción de la joyería son andinos e incaicos. La técnica más utilizada son el repujado y el martillado. Por otro lado, también se dan el tallado en madera en Cusco, con figuras como retablos andinos, cajas rectangulares finamente ornamentadas con figuras humanas y animales. Los materiales preferidos por el tallado son el credo y el caoba. El principal legado cultural que dejaron los incas a los cusqueños es el idioma. El quechua, conocido como runa simi, sigue siendo hablado por la mayoría de habitantes de Cusco. En muchos casos se trata la lengua materna. En Cusco, al igual que en el norte y en el centro del continente, el quechua adquirió sus propias características y desarrollo. Es así que cuando llegaron los incas con su propia lengua, se cree que el puquina, encontraron que muchos de los pueblos asentados en Cusco poseían el quechua como lengua. Los incas lograron adaptarse al quechua hasta el punto en que la adoptaron como una lengua oficial y lo expandieron por todo el imperio. Sin embargo, según algunos investigadores, la nobleza inca continuó usando el puquina como una lengua secreta y exclusiva para la clase dominante.
La expansión del imperio inca por todo el continente también trajo consigo la difusión del idioma quechua en los pueblos conquistados. Incluso hubo otras lenguas nativas que desaparecieron y cedieron su lugar. Cabe destacar que durante la colonia se tradujo hasta la Biblia al quechua. Así los evangelizadores lograron difundir la religión cristiana en el pueblo indígena. Actualmente el quechua sigue siendo una lengua muy difundida en el Cusco, así como en los pueblos andinos del Perú y Sudamérica. En el 2017 se registró que en Perú a 3.805 personas hablan el quechua como su lengua materna. Esto significa que ha habido un aumento con respecto a años pasados. El quechua sigue siendo la principal lengua en el Cusco. Se estima que la hablan más de 1 millón de personas. Asimismo, existen otros dos tipos de quechua en el Perú: el quechua ayacuchano y el quechua ancashino. Las festividades en Cusco. Cada año se celebra una variedad de actividades tanto religiosas como andinas. Entre ellas está la fiesta del Inti Raymi, que es la fiesta del sol, la cual es una tradición inca implantada por el inca Pachacútec aproximadamente en 1430 y que continúa celebrándose hasta hoy por los cusqueños. Además existen otras fiestas de origen colonial tales como el Señor de los Temblores, la Semana Santa, el Corpus Christi, el Señor de Curtori y otras más. Entre los carnavales de Cusco, estos son una fiesta tradicional en el mundo. Sin embargo, en Cusco, como en muchas regiones andinas del Perú, se celebra con baile, música y yunzas, los cuales son árboles decorados con regalos. También es tradicional que hombres y mujeres jueguen con agua y talco. Se celebran principalmente en febrero. Una de sus celebraciones es el Señor de Coyurriti. Es una de las manifestaciones religiosas más representativas del Cusco. La imagen de este Cristo crucificado es venerado en el santuario de Sinacara, al pie del nevado Ausangate, a más de 4.000 metros del nivel del mar. Cada año llegan allí en peregrinación más de 10.000 fieles provenientes de toda la región de Cusco. El Inti Raymi. El Inti Raymi es una celebración religiosa inca en honor al sol. Su nombre significa fiesta del sol. Sin embargo, los españoles la prohibieron durante la colonia. Desde 1944 los cusqueños celebran el Inti Raymi todos los 24 de junio, con una enorme puesta en escena representando la ceremonia religiosa incaica. Esta es una de las celebraciones más famosas del mundo. Conmemora el Huama Inti Raymi, la fiesta en honor al sol instaurada por el inca Pachacútec en la década de 1430. El Día de la Pachamama. La Pachamama es la diosa o la madre tierra para los incas y muchos de los pueblos indígenas hace cientos de años. Para revalorar la importancia de la productividad agrícola, todos los 1 de agosto se celebra el Día de la Tierra. Durante esa fecha, en Cusco se realizan los famosos Pagos de la Tierra, el cual es un ritual en honor a las montañas y la tierra que tiene sus orígenes desde antes de los incas. Los carnavales de Cusco suelen ser muy movidos y varía de pueblo en pueblo en tradiciones. En la ciudad del Cusco, por ejemplo, es muy común el alborotado juego con agua y espuma que realizan hombres y mujeres en la plaza de armas y los lugares aledaños. En los mercados es tradicional ver la venta de platos típicos como el timpú. Además, los pobladores suelen festejar los carnavales en familia, con música y danza. En las provincias del Cusco es común el uso de las yunzas, los cuales son árboles adornados de regalos y sorpresas para los asistentes que bailan y cantan a su alrededor mientras tratan de derribarla con un machete.